la segunda clase, que es traumatismo vértebro-raquimedular. Entonces, tenemos bastante por cubrir. Primero vamos a hacer la parte teórica y similar en el caso anterior vamos a hacer la práctica. Muy bien. El traumatismo vértebro-medular básicamente es acción brusca de fuerza sobre tejido espinal que pueden causar. Hay que recordar que la columna tiene curvaturas normales, ¿no? Que son la lordosis cervical, la cifosis dorsal o torácica, ¿no? Y la lordosis lumbar. Muy bien. Asimismo, hay uniones donde son más frágiles. La unión cérvico-dorsal, ¿sí? La unión dorso-lumbar, esa unión se llama la charnela, y la unión lumbosacra. Muy bien. ¿Cuántas vértebras, o sea, huesos vertebrales hay en la columna? En la cervical hay 7 huesos, ¿ah? No confundir con segmentos nerviosos, de raíces nerviosas, que esos son 8, ¿no? Entonces, 7 huesos vertebrales, 12 huesos vertebrales dorsales, ¿sí? 5 huesos vertebrales lumbares y 3 a 5 vertebrales sacros, y bueno, más abajo 3 a 5 vertebrales coxígeos. La parte sacra coxígea no es lo más frecuente, así que nos vamos a enfocar en la parte cervical, dorsal y lumbar. Las capas de la columna en esta imagen de perfil posterior lateral izquierdo, básicamente es desde afuera la piel, luego viene el tejido celular subcutáneo, luego la fascia muscular, luego abajo viene el músculo, luego abajo viene un ligamento que está sobre estas puntas, que son las espinas. Esto le llamamos apófisis espinosa. Muy bien. Asimismo, en continuidad con otros ligamentos, estas apófisis espinosas se abren hacia un arco posterior. ¿Qué es ese arco posterior que estoy tocando acá? Hay un arco posterior hacia la izquierda y otro hacia la derecha que no se ve acá. Pero a la izquierda, este arco que está posterior, que se une a la apófisis espinosa, que es la parte medial, ¿no? Se llama lámina. Yo sé que lámina suena sticker o algo así. No. Lámina es el arco posterior del hueso vertebral. Muy bien. Y se continúa, como ya dije, con la espina, la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es la parte más palpable por superficie de anatomía del hueso vertebral. Si ustedes se tocan la línea media de su columna y sienten duro, esa es la apófisis espinosa. Muy bien. Bueno, dijimos que la apófisis espinosa se continúa con el arco posterior o lámina. Recuerden, arco posterior o lámina. El arco posterior o lámina se continúa con unas alas que se llaman las apófisis transversas, ¿sí? Y a su vez se continúan con unos, vamos a llamarlo así, una especie de articulaciones, carillas o facetas articulares. Hay una faceta articular para arriba, superior, y una faceta articular para abajo, inferior. Muy bien. Listo. Asimismo, hacia adelante se proyecta hacia adelante por unos pilares que se llaman los pedículos, ¿sí? Hacia adelante, unos pilares. Esos pilares o pedículos conectan este arco posterior o lámina con sus facetas y su apófisis transversa, o sea, esta parte posterior, lo conecta ¿con qué? Con el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es esa imagen que está más adelante como unos bloques, como unos ladrillos que ustedes conocen bien. Y este cuerpo vertebral de una vértebra está separado del otro cuerpo vertebral, de la otra vértebra, por esa estructura que se llama elástica, que se llama disco vertebral. El disco tiene un núcleo central pulposo, que es el mafra, y un anillo periférico fibroso. Muy bien. ¿Y qué cosa es la vértebra? La vértebra que está unidos por estos discos, ¿no? Estas vértebras unidas una sobre otra, o sea, en la parte anterior están unidas por el disco, pero en su parte posterior están unidas por las facetas articulares. Miren cómo se une una faceta con la otra de la vértebra de abajo. Y estas facetas articulares es lo que le da la mayor estabilidad a la columna. Las vértebras son huesos complejos, que son compactos, pero que también son como unos armazones cerrados. Así como el cráneo es un armazón cerrado que contiene a las meninges, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, etc. Las vértebras es un armazón cerrado que rodea ¿a quiénes?
a la meninges con sus vasos, a la médula, que es el tejido nervioso, y sus raíces nerviosas que salen a los costados. Cuando se unen las dos vértebras, ¿sí? Las dos vértebras se unen, ¿sí? Se unen dos vértebras, se articulan una sobre otra. Hay un agujero que se forma lateral a los costados. Ese agujero lateral se llama forámina, agujero de conjunción o forámina. Y ya dijimos que la vértebra es un armazón cerrado que así como tiene un agujero lateral por donde sale la raíz nerviosa, eso se llama la forámina, ya lo dije. Hay un agujero central por donde está la médula, que es como un cono, como un cilindro que viene desde el encéfalo hacia abajo. Este cilindro se llama engloba a la meninges y dentro a la médula. Entonces en el canal espinal está la meninges con la médula. Entonces, ¿qué cosa hay arriba de estas meninges? ¿No? Hay un plexo venoso epidural. Es importante saber en cuenta que existe este plexo que está sobre la dura madre, sobre la meninge. Y hay que recordar que a la misma médula le llega una irrigación que viene de las arterias más anteriores, que son las aortas y las vertebrales en el caso de las carótidas y vertebrales en el caso de la parte del cuello, la parte cervical, ¿no? Y la aorta en el caso de la parte dorsal y una parte de la lumbar, ¿no? Entonces, estas son las estructuras más importantes. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, ligamentos, apófisis espinosa, lámina, apófisis transversa, faceta superior, faceta inferior. Las facetas son las que dan, ¿qué cosa? La mayor estabilidad de la columna. Entre las dos facetas articular superior e inferior hay una estructura que se llama la parte interarticular. ¿Por qué interarticular? Porque está entre la articulación superior y entre la articulación inferior. Interarticularis. Esa parte interarticularis, ¿no? Es una parte de hueso que está ahí también, ¿no? Hacia adelante los pedículos o pilares, adelante el cuerpo vertebral, entre los cuerpos están los discos vertebrales, muy bien, y engloban, cuando se juntan, la faceta articular es lo que le da mayor estabilidad, ya lo dije. Adelante, ¿qué cosa está? Mejor dicho, en los laterales está el agujero lateral o forámina, que por donde sale la raíz nerviosa, y en el centro está el canal espinal central, donde está la meninge, los vasos, y adentro la médula. Muy bien. Los cuerpos vertebrales en su mayoría, no todos, pero la mayoría tienen, esta es una vista transversa, ese es el hueso vertebral, un cuerpo vertebral, acá están los pedículos, estos pilares, acá hay un pedículo, apófisis transversa, la faceta articular, el arco posterior o lámina, acá se ve más claro, y la apófisis espinosa. Hay una vista lateral también de perfil lateral derecho, donde vemos el cuerpo vertebral, mejor dicho, el pedículo, la apófisis transversa, la faceta articular superior, faceta articular inferior, apófisis espinosa. Muy bien. ¿Qué sale por el costado? El agujero de conjunción o forámina. Y acá, ¿qué cosa hay en el centro? El agujero espinal central, por donde está, ¿qué cosa? Está la médula, ¿no? Con su meninge. En cambio, en la forámina, ¿qué cosa sale por ahí? Por ahí sale la raíz nerviosa. Muy bien. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque es importante saber qué estructura pasa por ahí, ¿no? Miren, hay vértebras que son sui generis, como por ejemplo la primera cervical, que son arcos articulados, ¿sí? El atlas, C1, y el arco articulado C2, ¿no? Que tiene la característica de tener esta punta o diente, como un triángulo, como un mástil, ¿no? Este diente, como su nombre dice, apófisis odontoides. Odonto viene de diente, apófisis odontoides. Es como una punta hacia arriba. Esta punta le da una forma característica que radiológicamente nos va a permitir identificar a las demás vértebras. Entonces es importante que ustedes sepan cómo identificar esa vértebra. Asimismo, se articulan entre sí el atlas y el axis, C1 con C2, y deben estar juntos, unidos por unos ligamentos especiales, ¿no? Y a su vez, ambos se articulan en esta vista de perfil lateral, se articulan con el cráneo. Entonces, C1 rodea la punta del diente, la apófisis odontoides de C2.
Y en la imagen lateral vamos a verlo así como un triángulo, el C2. Miren, este es el C2 con su triángulo y en su punta, la parte más alta, vemos el C1 que se articula. Vemos que hay poca distancia entre ambos. Están bien articuladas. Aparte se articulan por las facetas articulares que tiene toda vértebra. Asimismo, ambas están cerca a ¿qué cosa? Al cráneo, ¿no? Entonces, como es entendible, pues el cráneo tiene que estar cerca al cuello, pues, ¿no? Entonces, a las vértebras del cervicales. Entonces, por eso tienen que estar cerca, ¿muy bien? Entonces, se articulan C1 con C2, ¿no? Por adelante y por atrás, y se articulan también con el hueso del cráneo. Más abajo tenemos a las vértebras cervicales, también cervicales como las anteriores, pero que están debajo del axis. ¿Y qué era el axis desde el punto de vista de la columna? El axis es el C2. Subaxis, o sea, debajo del axis, está lo que es subaxial. Tenemos estas vértebras que tienen otra forma diferente. Miren, aparece esto que se llama el cuerpo vertebral, aparece esto que se llaman los pedículos, y las facetas articulares toman la forma de unas masas laterales. Asimismo, se conserva lo que se llama su arco posterior o lámina y sus apófisis espinosas. Esas son las vértebras C3 a C7. Luego nosotros tenemos las vértebras dorsales, que son en su número 12, como ya dije, cuerpo vertebral, apófisis, estos son los pedículos, son más grandes, como pueden ver, apófisis transversa, lámina, que es el arco posterior, y su apófisis espinosa. En las lumbares, similar, cuerpo vertebral, pedículos o pilares, apófisis transversa, facetas articulares, lámina, la lámina o arco posterior, no se olviden, el arco posterior se llama lámina, y apófisis espinosa. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque si yo les digo que voy a hacer una ectomía, en una cirugía, ustedes ya saben que saqué la lámina, que es el arco posterior. Si yo les digo que van unos tornillos a través del pedículo, pues ya saben que los tornillos van a pasar por aquí. Si yo les digo que voy a poner un tornillo en la masa lateral, ustedes saben que el tornillo va a pasar por esta masa lateral, ¿sí? Entonces estas son vistas transversas, donde lo que está aquí es atrás o posterior, y lo que está aquí es adelante o anterior. Las estructuras anteriores y posteriores. Muy bien. Así mismo tienen su vista lateral, donde es importante diferenciar el canal lateral o forámina por donde sale la raíz nerviosa, y en las transversas o axiales, ver el canal espinal central por donde pasa la meninge con la médula. Hablando de la médula, tiene disposiciones diferentes. Hay partes como la cervical, donde la más grande, más amplia. La médula cervical controla las extremidades superiores e inferiores. La médula dorsal y las estructuras nerviosas lumbares controlan las extremidades solo inferiores. Como dijimos que la médula cervical, en la parte nerviosa, ¿sí?, controla la parte de las extremidades superiores e inferiores, estas tienen su distribución en la médula. Las extremidades superiores son más mediales y centrales, la distribución de sus fibras. En cambio, las extremidades inferiores son más periféricas. Eso tiene su importancia, ya les diré por qué después. La médula va desde el tronco encefálico en su porción de bulbo, ¿sí? Recuerden que el tronco encefálico tiene tres porciones: mesencéfalo, protuberancia o puente, ¿no? O ponto, como también se llama, o puente de Barolio. Luego sigue el bulbo y de ahí sale la médula. La médula llega hasta L1, hasta la parte inferior de L1. ¿Y cómo se llama la parte inferior de L1? Se llama cono medular. Cono medular es la base de la médula en L1, esto de acá. Entonces el cono medular no es otra cosa que la parte más basal de la médula. Debajo de esto está, ya no es médula, sino son raíces nerviosas dispuestas de modo central. Ya no son laterales como las otras, son centrales. Y su forma asemeja, como son centrales, la forma de la cola, como están apiladas de manera cónica, mejor dicho, de manera vertical, tienen la forma de la cola de un caballo. Por eso que se llama cauda equina. Equino viene en caballo, cauda, cola, ¿no? Entonces, médula llega hasta L1. Médula es la cola de caballo, la parte inferior de la médula es el cono medular, ¿sí? Lo que es médula
iconomedular es primera motoneurona. De la neurología lo que es primera motoneurona, ¿sí? En cambio, la cola de caballo que está en el canal central, la continuación de la médula, la cola de caballo y las raíces nerviosas que salen de cada segmento son segunda motoneurona. Repito, la raíz nerviosa que sale por las foráminas o agujeros laterales y la cola de caballo son segunda motoneurona. Muy bien. Entonces, esto es lo más importante con respecto al tejido nervioso. Mira, acá vemos el cuerpo vertebral entre los cuerpos, esta vista lateral de perfil izquierdo. Acá vemos el disco vertebral, ¿sí? La forámina que casi se forma cuando se juntan dos vértebras, sale por ahí la raíz nerviosa. En el centro está el canal espinal central donde está la médula, ¿sí? Que va a estar recubierto por su meninge, obviamente. Los pedículos, la apófisis transversa, faceta articular superior, faceta articular inferior, apófisis espinosa. Todo lo que está adelante acá es anterior, aquí donde está la flecha, y lo que está acá es posterior. No se olviden, la faceta articular es lo que le da mayor estabilidad a la columna. Asimismo, toda la médula está recubierta por meninge. Dura madre, la más externa, más visible al ojo humano. Luego sigue el aracnoides, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Luego está la pía madre y luego la médula propiamente dicha, con sus astas anteriores, posteriores, canal del epénimo, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, etc., ¿no? Entonces, recuerden que en la parte anterior y lateral está básicamente, controla la sensibilidad superficial, táctil y dolorosa, ¿no? Y térmica, y controla la parte motora. En cambio, la parte posterior de la médula controla la propiocepción, ¿sí? Que es la ubicación, cuando uno sabe la ubicación de su cuerpo o dónde está, sin mirarlo, ¿ok? Y la sensibilidad vibracional, es importante recordar. Esta es una imagen transversa axial donde, miren, vemos la sobreposición de algunas estructuras. Por ejemplo, acá en el cervical vemos, miren, el disco que está debajo del cuerpo vertebral, esta es una vértebra cervical subaxial, el canal espinal central con la médula recubierto por su meninge, sale su raíz nerviosa a la izquierda, su raíz nerviosa a la derecha, las facetas articulares, las masas, ¿no? Articulares, acá está, ¿qué cosa? La lámina o arco posterior y apófisis espinosa. Acá en la dorsal lumbar, miren, está disco vertebral, atrás del disco está la médula, ¿no? Que llega hasta el E1 nomás, la raíz nerviosa a la izquierda, la raíz nerviosa a la derecha, el arco posterior o lámina con su apófisis espinosa. Noten cómo el disco vertebral está cerca a la médula y las raíces nerviosas. Entonces, alguna hinchazón o protrusión o herniación, que es cuando ya dije que una estructura sale por donde no debe, y eso va a generar una lesión nerviosa también. Entonces, eso sería básicamente la unidad integral. Piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, ligamentos, apófisis espinosa, faceta articular superior, faceta articular inferior, pars interarticularis, apófisis transversa, pedículo, el canal espinal central, que es este de acá, que incluye a la meninge y con su médula que llega hasta el E1, y debajo del E1 es cola de caballo, caudequina, ¿sí? Médula es primera motoneurona hasta conomedular, luego la caudequina, ya estamos hablando de segunda motoneurona. Asimismo, cada vértebra tiene un agujero espinal lateral o forámina por donde sale la raíz nerviosa, que también es segunda motoneurona. Adelante los cuerpos vertebrales, ¿qué cosa está ahí después? Entre ellos el disco intervertebral, que como dije está cerca al canal espinal y a los tejidos nerviosos. Esa es la anatomía integrada. Y recordar que la estabilidad la dan más las facetas articulares, ¿no? En segundo lugar le dan los discos y luego la musculatura, pero la faceta articular da el mayor componente de estabilidad. Podemos dividir las estructuras en anteriores, medias y posteriores de acuerdo a este segmento, y esto es una teoría de los 3 segmentos de Dennis, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Dividimos a la columna en 3 segmentos. Esa es la forma más académica que se puede hacer para diferenciar esto. Miren, en la línea anterior está la primera mitad del cuerpo vertebral y disco, en el primer segmento. En el segundo segmento está, la parte media, está la segunda mitad del cuerpo vertebral, imagen de perfil izquierdo.
con el disco y la parte inicial de los pedículos, ¿sí? Y el segmento posterior, que es el tercero, que está la parte más prominente de los pedículos, las facetas articulares y la apófisis espinosa. Muy bien. Entonces, ese es el tercer segmento. Son 3 segmentos, primero, segundo y tercero. También se le llaman líneas. 3 segmentos o líneas, o 3 líneas también. Entonces, ¿de qué habla esta teoría de las 3 líneas? De que cuando 2 líneas están afectadas o más, ¿sí? O sea, 2 o más líneas afectadas, lesionadas, eso es una columna inestable. Por eso nos sirve la teoría de Dennis. El traumatismo vértebro-raquiomedular tiene una incidencia de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes. Se da más entre las pacientes de 15 a 35 años y mayores de 55 años. ¿Por qué adquiere mayor? Esos son los picos, porque acá es la edad más productiva, 15 a 35, y más actividad, mejor dicho, hay más actividad. Y en mayores de 55 porque ya se asocian problemas degenerativos como osteoporosis u otros. Hay más predominio en varones. Causa, en primer lugar, accidente de tránsito. Igual que en traumatismo cráneoencefálico. Pregunta de examen. Causa más frecuente de traumatismo cráneoencefálico vertebromedular, accidente de tránsito. Luego sigue caídas, agresiones, industriales, deportivos, otros. El lugar más frecuente va a ser el lugar que se mueve más, la columna cervical. Ese es el lugar más frecuente de los traumatismos. Sí, de repente no todos los más graves están ahí, pero sí son los que más se lesionan. En segundo lugar está la unión dorso-lumbar, que es como una bisagra. La bisagra se le dice charnela dorso-lumbar. Lo comprometen las vértebras D11, D12, L1. La unión dorso-lumbar es el segundo lugar en frecuencia. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que sospechen lesión de columna, van a buscar primero en cervical y segundo en dorso lumbar. Y luego sí, dorsal solo, lumbar y sacro, ¿no? Hay factores determinantes como la intensidad, comorbilidades, como enfermedades degenerativas de columna, lesiones asociadas u otros. Los mecanismos en el paciente puede ser por contacto o sin contacto del tejido espinal. Muy bien. Puede haber desplazamiento. Los desplazamientos se dice en medicina traslación, desde el punto de vista de la columna. En ellos se ejercen fuerzas de varios tipos, fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Las verticales son compresión y distracción. Compresión es una fuerza vertical donde las cosas se juntan. Distracción es una fuerza en sentido vertical donde las cosas se separan. Horizontal es la hiperdestensión es una fuerza horizontal donde el tejido se va hacia atrás. Hiperflexión es una fuerza horizontal donde todo se va excesivamente hacia adelante. Y hay otros complejos que mencionar, ¿no? Ojo, una cosa es diferenciar los mecanismos en el paciente y otros los mecanismos de la columna. ¿Se acuerdan que dividimos la columna en 3 líneas? Línea anterior, línea media, línea posterior. Acá podemos ver que una cosa... que lo que pasa en el paciente podemos evidenciarlo en las 3 distintas líneas de la columna. La compresión es una fuerza de sentido vertical donde se juntan las estructuras, pero al juntarse se pueden triturar. Si un paciente cae de altura, cae parado y cae de pie sobre el pavimento de una altura demasiado elevada, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la fuerza de gravedad vertical de la caída y la fuerza que ejerce el piso, el suelo, va a hacer que se triture, se compriman, fuerzas que se juntan, compresión. Entonces, esto nos va a generar que en esta vista de perfil izquierdo, todas las columnas, los segmentos de Dennis, todos se dañen, se lesionen. Esa es la fuerza de compresión. Ese es un ejemplo de la fuerza de compresión. La fuerza de distracción, vamos a poner un ejemplo acá. Tenemos un paciente que se ha colgado, se ha puesto una soga en el cuello y esa está sujetada firmemente al techo. Pero el paciente tiene una fuerza de gravedad y masa que lo jala hacia abajo. Entonces la cuerda lo jala hacia arriba y la masa y gravedad del paciente lo jala hacia abajo. Entonces, fuerzas verticales que se separan. Distracción. Puede pasar que un paciente haga un movimiento horizontal hacia atrás, ahora hablamos de movimientos horizontales, y hace que se atrás demasiado las estructuras. Esto va a hacer que las estructuras más posteriores se junten y las más anteriores se separen. Entonces, mecanismo de extensión exagerada o hiperextensión. Luego tenemos otra fuerza donde la flexión ya es hacia, mejor dicho,
el doblez ya no es hacia atrás, como aquí, sino hacia adelante. Hiperflexión, flexión exagerada. Las estructuras anteriores se juntan, la primera línea de Denis se juntan y las posteriores se separan. ¿Sí? Mírenlo acá. Entonces, una cosa es lo que pasa en el humano, en el paciente, y otra cosa es lo que pasa dentro de su columna. Entonces, por eso es importante entender los segmentos, ¿no? Hay mecanismos de fuerzas compuestas, como rotación. Es una torsión excesiva, es altamente devastador para el tejido nervioso, esa torsión. Generalmente se dan por accidente de tránsito sin cinturón de seguridad. Flexión lateralizada, donde se flexiona sobre un costado y daña las estructuras de ese lado. Y la flexión distracción o mecanismo de chance, que se lesiona la columna como si le hubieran metido, en esta imagen de lateral izquierda, como si le hubieran metido un corte con una espada a todas las estructuras. ¿Sí? Como si un corte horizontal le metieran a todas las estructuras. Una de las causas frecuentes es los accidentes de tránsito con cinturón de seguridad puesto. El paciente está manejando su vehículo en movimiento, firmemente fijado el humano a un cinturón, a una silla, y el vehículo está en movimiento, pero súbitamente frena o se choca, de acuerdo al caso. ¿Y qué sucede? El cinturón lo jala hacia atrás. El vehículo lo jala hacia adelante la velocidad, pero la fuerza del detenimiento del freno o la estructura con la que se choca hace que se detenga. Y asimismo hay una fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces hay un montón de vectores de fuerzas que se juntan. Quedan como resultado que se lesione toda la... Eso es altamente devastador para el tejido nervioso también. Entonces, este es el mecanismo compuesto de flexión-distracción. Y ya está, esos son los mecanismos más importantes. Entonces, ustedes van a revisar esto también, en general. Por el mecanismo, ustedes ya pueden sospechar qué tipo de lesión se puede presentar. Hay una lesión primaria, que es la inicial del golpe, irreversible, no la podemos modificar, y la secundaria, que es donde actuamos. Muy bien. El tejido medular nervioso o radicular, radículo viene de raíz nerviosa, ¿no? La médula y sus raíces, ¿no? La palabra médulo viene de mielo, mielo significa médula y radicular significa raíz, ¿no? Ambos son tejido nervioso. Son tejido blando noble que están englobados por un armazón de hueso. Si se hincha, cuando se lesiona, se hincha ese tejido nervioso. Y si se hincha, se comprime contra el hueso. Y similar en el encéfalo, si el tejido blando se comprime contra el tejido duro, se va a morir, se isquemiza, se infarta. Entonces, eso es lo que pasa. Y si se isquemiza un área funcional, como la médula, entonces el paciente no va a poder mover o tener fuerza o sensibilidad. Muy bien, entre otros. Entonces, lesión primaria y secundaria. Las secundarias son todas las consecuencias, ¿no? Inflamatoria, oxidativa, excitotoxicidad, esmelinización, inflamación, etcétera, que puede llevar a la muerte del tejido. En la anamnesis en la clínica hay que ver el contexto, el mecanismo, la intensidad, la altura, el impacto sobre superficie, objeto, la velocidad, y la clínica hay que ver la parte local, que básicamente es el dolor propio del golpe, ¿no? Localizado. Generalmente si está en el eje axial, esta vez ya no hablo del axis de la segunda vértebra cervical, sino hablo del eje de la columna, o sea, en la misma línea media. Dolor puede ser en el centro de la columna o puede ser irradiado a las extremidades, lo que le llamamos dolor radicular o neurogénico. Cuando llamamos un dolor que se va a las extremidades, le llamamos radicular o neurogénico, ¿de acuerdo? Pues hay que ver a la palpación si hay alguna alteración, si hay aumento de volumen, si se enrojece el tejido, si hay contracturas o limitación funcional. Hay que diferenciar limitación funcional, que es cuando el paciente le duele, que es la causa más frecuente, y no puede moverlo por el dolor, a cuando realmente hay algún tipo de lesión neurológica que no transmita el impulso nervioso para movilizar esa extremidad. Hay que diferenciar limitación funcional de lesión neurológica, lesión central. Esas son dos cosas que hay que diferenciarlas, y eso lo diferenciamos al examen físico.
Asimismo, podemos hacer una maniobra que se llama la maniobra de Dandy, que así se recuerdan el apuño percusión lumbar. Cuando ustedes percuten la apófisis espinosa y se genera dolor, eso puede indicarnos un signo de inestabilidad. Es el signo de Dandy positivo, la maniobra de Dandy positivo. Es sugestivo semiológicamente de inestabilidad de columna. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que buscar. Tenemos que examinar también la fuerza en la parte proximal, ¿sí? Con la maniobra de Barré, con los brazos extendidos, sea con el paciente de pie o echado, ¿no? En la parte media, ¿sí? Y en la parte distal, o sea, hay proximal, media y distal, ¿no? Espontánea del paciente o contrarresistencia, es importante verlo. En las extremidades inferiores podemos hacer la maniobra que está acá de Mingasini con la flexión, el paciente está de costado, perfil izquierdo, flexiona los muslos y debe mantener esto sin que caiga. Esa es la maniobra de Mingasini que nos permite ver la parte proximal de la fuerza de las extremidades inferiores. La parte media, ¿sí? Podemos ver la parte media también alrededor de la rótula. Y la parte distal, que son los pies, básicamente. ¿Muy bien? Entonces, esa es la fuerza motora. La fuerza motora va desde el 0 al 5 en la escala de Daniel. La escala de Daniel sirve para ver la fuerza motora. Entonces, va del 0 al 5. 0 significa ausencia total, o sea, plegia. Plegia significa parálisis total. En cambio, paresia significa... Muy bien. ¿Y por qué es importante diferenciar eso? Porque en columna es importante diferenciar una lesión que es completó el daño, o sea, el daño es total, de una lesión incompleta. Porque las lesiones incompletas son las que van a requerir mayor urgencia. Las completas ya alejan un poco más la urgencia. Entonces, eso básicamente. Y recuerden que además de la parte de las extremidades, hay áreas específicas de la médula que controlan la ventilación, o sea, la respiración del humano, la caja, la bomba con lo que respira, que está a nivel de C4, el nervio diafragmático, y T2 a T6, que son los intercostales, ambos importantes con la ventilación. Si ustedes tienen un paciente que se lesiona la columna y ven que tiene problema ventilatorio, respiratorio, sospechen que en alguno de estos niveles está cerca la lesión. Asimismo, hay miótomos desde el punto de vista de los segmentos que tienen que ver específicamente más con las raíces nerviosas, donde está la fuerza de los músculos según su distribución. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen. ¿Muy bien? Entonces, cada segmento tiene su nivel. Ahora, en la parte sensitiva, recordamos que hay una sensibilidad superficial táctil, que es ipsilateral, una sensibilidad algésica, que es contralateral al lado de la médula, una sensibilidad térmica, que es contralateral también, y tenemos una sensibilidad profunda propioceptiva, que es del mismo lado, o sea, ipsilateral, y una vibratoria, que también es ipsilateral. Esa es menos examinada por nosotros los neurocirujanos. Esto más lo ven los neurólogos con el diapasón, ¿no? Y también tiene una representación sistemática de los dermátomos, que en qué segmento está nos indica dónde vamos a examinar nosotros la sensibilidad. Muy bien. Tenemos también que diferenciar que cuando no hay nada de sensibilidad se dice anestesia. Este es un déficit completo de sensibilidad. Y también tenemos hipoestesia, que es un déficit incompleto. Hipo significa poco. Hay poco, pero todavía hay algo. O sea, no es total la lesión. Entonces, es incompleta. Entonces, eso básicamente. Puede haber daño en los esfínteres, en la parte genital de los reflejos, donde hay alteración de los reflejos osteotendinosos, disautonomía genital en la parte, por ejemplo, del priapismo. Puede haber incontinencia o retención analo-vesical, ¿no? Rectal, o sea, el paciente tiene problemas para orinar porque retiene o en exceso, o el problema también digestivo. Reflejo de Babinski en las extremidades inferiores, reflejo de Hoffman en extremidades superiores, que nos permiten ver respectivamente el Babinski y el Caster-Hoffman, si hay lesión de primera motoneurona, que ya les mencioné qué punto es, y hay que ver, recordar también que el sistema simpático y parasimpático, que tiene que ver con la presión arterial, el reflejo vasomioneurogénico, sudoración, la coloración de piel, tiene que ver con los impulsos nerviosos también en la parte interna.
autonómica. Entonces, todo esto controla el sistema nervioso. Entonces, acá tenemos que aprender a definir clínicamente dos cosas: la lesión completa o total o la lesión incompleta. La incompleta es la que nos va a generar acciones más urgentes que la lesión completa. Muy bien. La escala que evalúa los lesionados medulares, mielorradiculares, es la escala de Asia. ASIA. Escala de Asociación Americana de Injuria Espinal. Esa es la modificación de una escala previa, de otra escala diferente que se llama Frankel. Y básicamente nos divide en lesión completa, de incompleta y de un paciente normal. Va desde la A y la E. No se lo tienen que aprender eso ustedes, esto lo van a ver en medicina física rehabilitación más que nada. Solo deben saber que es la escala Asia es la que se usa. Muy bien, eso es lo que tienen que saber. El E es lo mejor, un paciente normal, y el A es lo peor. Y los B, C, D, o sea, el A obviamente como es lo peor y está todo lesionado, es completa la lesión. En cambio, B, C, D es incompleta. Hay síndromes medulares como el síndrome, vamos a dividir los cervicales, dorsales y lumbares. En el cervical tenemos el síndrome de Schneider o singomielea, el síndrome medular central. ¿Se acuerdan que dije que la fibra y las extremidades superiores eran más centrales y las extremidades inferiores, o sea, las piernas, son más periféricas? Entonces acá, si la lesión es en la parte central de la médula, van a estar afectadas las extremidades superiores. Síndrome de Schneider, dentro del contexto de este traumatismo, extremidad superior afectada o débil y las inferiores normales, con o sin afectación de esfínter. Síndrome de Schneider. Hemisección. La mitad de la médula lesionada, quiere decir que del mismo lado, la parte sensitiva, tacto fino, posicional y vibracional, y del lado contralateral, sensitivo, ¿no? La termoalgesia, ¿no? La térmica y algesia. No confundir la sensibilidad del tacto fino, o sea, del toque, con la algésica, que es cuando lo hacen doler al paciente. Algesia significa dolor, no se olviden. Entonces, no confundir esas dos sensibilidades, porque la del tacto fino es ipsilateral y la del tacto y la de la algesia es contralateral. Entonces, en la hemisección, de acuerdo a qué niveles, van a ver lo que está dañado ipsi o contralateralmente. Asimismo, hay problema motor y esfinteriano también, ¿no? En la sección transversa se lesiona todo por debajo de la lesión. Muy bien, hay un daño motor y sensitivo total debajo de la lesión de nivel esfinteriano. Es la sección transversa, o sea, es como un corte total, ¿no? En la parte dorsal tenemos la hemisección o Brown Sequard, que es lo mismo, que es similar al cervical, ¿sí? La sección transversa también similar. El síndrome espinal anterior, que básicamente tiene que ver con que se daña la parte anterior de la médula, que ya les dije que tiene que ver con lo motor, y las sensibilidades superficiales, ¿sí? En la parte anterolateral forma parte del síndrome espinal anterior. ¿Qué sucede acá? Se irrumpe la irrigación que irriga, o sea, lo que le lleva sangre a esta parte de la médula. Por eso esa es la parte que se muere o se lesiona, mejor dicho. Y eso es lo que van a encontrar ustedes. En el síndrome espinal posterior se va a afectar la parte de la sensibilidad en la vía posterior. Hace alusión a la irrigación de la arteria espinal posterior. Todo lo anterior sí está preservado, ¿no? Estos casos son frecuentes en pacientes operados de cirugías torácicas, lumbares, urológicas, etcétera, donde lesiones cercanas a la arteria aorta y sus vasos emergentes pueden hacer lesionar los vasos que nutren a la médula, ¿no? Es un evento catastrófico y que muchas veces conlleva a problemas médico-legales. Síndrome lumbar y sacro. Tenemos el síndrome del cono medular. Ya hablamos lo que es el cono medular, la parte más inferior de L1, que hasta ahí es primera motoneurona, entonces no hará hallazgo de primera motoneurona. Hiperreflexia, ¿no? Alteración motora sensitiva y anestesia en silla en montar, ¿no? Hay escaso dolor. En cambio, en la cola de caballo es similar, solo que es un poco más agudo, más rápido. El problema es más simétrico, o sea, igual en el lado derecho que en el lado izquierdo. Hay una anestesia en silla de montar, problema esfinteriano, y puede haber una hiporreflexia y es muy doloroso. ¿Por qué hiporreflexia? Porque acá estamos hablando de hiporreflexia segunda motoneurona, ¿no? Generalmente esto de los reflejos a veces se presenta de manera más tardía, no al inicio.
Eso es algo que hay que recordar siempre. Pero bueno, eso es lo que está escrito clínicamente. Otros síndromes que ya no son localizados de la conmoción cerebral, acá es similar, paciente que tiene una lesión incompleta, ya saben lo que es una lesión incompleta, de poco tiempo de duración, que le hacemos un estudio de neuroimagen, en este caso le vamos a hacer una resonancia, ¿no? O una tomografía también, y no vamos a encontrar daño en el tejido, o sea, no vamos a encontrar ningún daño por dentro. Entonces, el paciente tuvo lesión incompleta y luego se recupera a lo normal. Le hacemos neuroimagen, no encontramos nada. Eso es una conmoción. Y tenemos otros que son el shock medular, que es una lesión completa, total de la función neurológica debajo del nivel. Esto es prácticamente instantáneo. Esos son los pacientes que tienen una lesión y se apaga todas las lesiones por debajo, toda la función debajo de ese nivel, ¿no? Básicamente es completa siempre. Hay que diferenciarlo de la sección, porque en la sección a veces puede ser incompleta la lesión, ¿no? Acá siempre es completo. El shock neurogénico, que es sistémico, ¿se acuerdan que hablé que la médula tiene que ver con inervación de los vasos, de la piel, de la presión arterial y todo esto? Bueno, se pierde el tono simpático y vascular, hay hipotensión, bradicardia, vasodilatación sistémica. Y se ve esto como un eritema rojizo en la piel. Bueno, entonces ya hemos visto la parte clínica. Ahora vamos a ver el diagnóstico. Hay estudios de neuroimagen, ¿no? Vertebral, que son 3: la radiografía, la tomografía y la resonancia magnética. La radiografía es el mejor examen para ver la alineación, una vértebra alineada sobre otra. Es el examen inicial, más accesible, más económico y de menor duración. Muy bien. Nos sirve para ver bien la alineación. ¿Cuándo vemos la alineación? En esta imagen, radiografía cervical de vista lateral de perfil, deben coincidir las puntas de las cuerpos vertebrales uno con otro. Miren, este cuerpo con este, esta punta con esta punta, esta punta con esta punta, esta con esta. Esto es una alineación normal. Cuando no coinciden las puntas de una vértebra sobre la otra, eso entra dentro de la catalogación de luxación de columna. La luxación de columna hay de 2 tipos. Cuando no coinciden las puntas, se llama listesis. Es una desalineación de los cuerpos vertebrales. Y también tienen que mirar en las radiografías que tengan ustedes las facetas articulares, estén alineados una sobre y detrás de la que está de la vértebra de abajo. Deben estar así alineados como las tejas del techo de una casa. Entonces, cuando está en esta disposición normal, es una alineación normal, pero en cambio cuando la faceta se sale, se desengatilla y se mete a otro lado, son un gatillamiento facetario, eso se llama luxación de tipo engatillamiento facetario. O sea, hay 2 tipos de luxaciones. Una por desalineación de los cuerpos vertebrales, que se llama listesis, y otra por desarticulación de las facetas articulares, de las facetas, que esto se llama engatillamiento facetario. Son los 2 tipos de luxaciones. Bueno, les mencionaba, entonces deben ver que las facetas estén alineadas, los cuerpos estén alineados, y cómo ustedes ven que esté normal una radiografía, porque ustedes deben ver que la C7, entre la C7 y D1, debe visualizarse ese complejo, ¿no? Y ver que puedan evidenciar todas las vértebras cervicales. Esto nos da una evidencia que está bien tomada esta radiografía, porque a veces los omóplatos no permiten ver, esto sobre todo en pacientes voluminosos. Asimismo, hay que recordar que ustedes dirán, ¿y cómo usted sabe que este es C7? Un truco, un tip para poder reconocer el número de la vértebra: ubican la vértebra que parece un diente. ¿Cuál les dije que parecía un diente? La C2 o axis. Contamos, ustedes ya saben que la punta del C2 está en contacto con C1. Entonces, si la del diente, la triangular, la diferente es C2, vamos a contar para abajo. C3, C4, C5, C6, C7. Ya está. Cuerpos vertebrales, facetas articulares, apófisis espinosas. Radiografía cervical. En la radiografía dorsal, es más difícil de asociar el nivel, porque generalmente uno hace gala de algunas estructuras como el diafragma, que está en algún punto entre D8 y D10. Muy bien.
lo más frecuente, y de ahí uno más o menos cuenta. En esta imagen de perfil ustedes evidencian el cuerpo vertebral, el pedículo, la faceta inferior y la faceta superior, y acá atrás la espinosa, asociadas por supuesto con las costillas. ¿Cómo reconocen las dorsales? Porque también hay costillas ahí cerca. En la lumbar hay otro tip. Miren, ustedes buscan la vértebra diferente, es la que parece un trapecio, un triángulo invertido. Esa es la primera vértebra sacra. Ustedes cuentan hacia atrás, L5, L4, L3, L2. Miren el cuerpo vertebral, faceta articular, mejor dicho, pedículo, esos son los pedículos, faceta inferior, faceta superior. Acá está la forámina, por donde sale la raíz nerviosa. Miren, acá en el dorsal también se veía la forámina. Muy bien. Y básicamente son las incidencias laterales. Muy bien. Tenemos también anteroposteriores, pero que también nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno. Máximamente lo vamos a pedir en traumatismo de leve impacto. Muy bien. Tenemos la tomografía. La radiografía dijimos que era el mejor examen para alineación. La tomografía es el mejor examen para ver integridad de hueso, que no esté roto, fracturado. Sí, la radiografía también puede verlo, pero mejor se ve con la tomografía. Podemos ver en esta imagen sagital, corte sagital, el diente, la apófisis odontoides. Contamos de abajo, ese es el C2, ya sabemos, C3, C4, C5, C6, C7. Apófisis espinosa. En otro corte, ¿qué podemos ver? Las facetas articulares. Muy bien. Hay en el dorsal, similar, ¿no? Similar. Cuerpos vertebrales, pero acá aparecen pedículos, facetas articulares. Muy bien. Y las foráminas. En las lumbares vemos la sacra 1 y contamos L5, L4, L3, L2, L1. Apófisis espinosas, y en otros cortes vemos el pedículo con las facetas articulares. Hay imágenes axiales, como por ejemplo, miren acá, pueden ver ustedes en los cervicales, el cuerpo vertebral, masas laterales, arco posterior o lámina, no se olviden, apófisis espinosa. En las vértebras dorsales vemos los pedículos más formados, arco posterior o lámina, apófisis espinosa en las transversas. Miren cómo se ven también las costillas. En las lumbares, cuerpo vertebral, pedículo, lámina, transversas y apófisis espinosa. El arco posterior, no se olviden, se llama lámina. Entonces, acá podemos ver si hay fracturas o no. No confundir integridad ósea con mineralización ósea. Eso se ve mejor con la densitometría. Es otro examen, doctores. Entonces, la tomografía nos sirve para ver eso. ¿Y cuándo lo pedimos más que nada? Cuando hay traumatismo de alto impacto, trastorno del sensorio y hay duda diagnóstica. ¿Cuándo puede haber duda diagnóstica? Si no se ve una vértebra por alguna razón, ¿no? Noten cómo C1 y C2 están juntos. Y C1 y C2 a su vez, ambos están cerca, juntos al cráneo. No se olviden de eso, deben estar cerca. Hay incidencias sagitales, axiales, coronales, que son anteroposteriores. Por cierto, ¿qué cosa se ve acá que no se ve? Que no se ve. Si estos son los cuerpos. ¿Qué cosa había entre los cuerpos? El disco no se ve acá. ¿Qué cosa no se ve acá? Los ligamentos que unen, ¿no?, a las vértebras por delante y por detrás. No se ven los ligamentos. ¿Y qué cosa no se ve tampoco? La médula. Ni tampoco se ven las raíces nerviosas. ¿Y esto por qué será? Porque en la columna el componente blando, y el componente blando incluye lo siguiente: discos, ligamentos, tejido nervioso, se ve mejor ¿con qué cosa? Con la resonancia magnética. ¿Y cuándo vamos a pedir resonancia? Cuando sospechen daño de estructuras blandas. ¿Y cuál es la estructura blanda más importante? La médula, la raíz nerviosa. ¿Y cuándo voy a sospechar daño de médula, la raíz nerviosa? Cuando el paciente simple y llanamente tenga algún déficit neurológico, disminución de fuerza, sensibilidad, esfínter, etc. Entonces, la resonancia me permite ver la médula. Miren cómo se ve entre los cuerpos vertebrales, los discos vertebrales. Miren cómo se ve en esta imagen sagital, o sea, perfil izquierdo. En el canal espinal aparece la médula, ¿sí? ¿Lo ven? Aparece la médula. Miren cómo aparece la médula, ¿sí? Podemos verlo en sagital. Miren acá, disco vertebral, es una imagen axial o transversa. Todo lo que está para acá es anterior, lo que está para acá es posterior. La médula, la raíz nerviosa hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Y acá está el arco posterior o lámina, ¿sí? Miren cómo se ve
en la cervical también similar, ¿no? Disco, la médula. Muy bien. Entonces esto lo pueden ver también en la lumbar, disco y atrás el canal central y sus raíces nerviosas. Muy bien. Mira acá cómo hay dos protocolos. Protocolo T1, que es cuando el líquido cefalorraquídeo que está en la médula se ve negro, y el protocolo T2, que es cuando el líquido se ve blanco. Protocolo T1, protocolo T2. ¿Cómo diferencia, doctor, T1 y T2? Fácil. El líquido cefalorraquídeo se ve blanco en T2 y negro en T1. Y ya está. Pueden haber lesiones múltiples, ¿no? Por estenosis o estrechamiento, cuando se estrecha una estructura. Puede haber compresión, cuando se comprime una estructura. Contusión o sección. Miren acá cómo se evidencia dentro de la médula esta lesión hiperdensa. Esto es una contusión de la médula. Mielopatía por mielo significa médula. Miren cómo puedo ver que el disco está hacia atrás y comprimiendo. Miren, esto es el disco, esto es el disco. Está hacia atrás y está comprimiendo la médula y generándole lesión. Así mismo están desalineadas las vértebras, ¿sí? No es como las vértebras están desalineadas, y miren cómo el canal espinal está estrecho aquí. Esto es una estenosis. Estenosis en medicina significa estrechez. Hay lesiones de todo tipo, miren. Puntiformes, como contusión. Y miren acá esta vértebra, mira, está rota, fracturada e impactada ¿sobre qué cosa? Sobre la médula. Y miren cómo esto genera compresión. Entonces, compresión, estenosis, ¿no? Contusión. Y cuando se rompe todo se llama sección. ¿Bien? Miren, dijimos que hay unos vasos sobre la dura madre. Las venas, que se llaman el plexo venoso epidural de Watson. Epi significa sobre. Si se lesiona y se rompe, se forma un coágulo, hematoma epidural. ¿Cómo lo voy a ver? Con la resonancia. Este hematoma ocupa espacio y comprime la médula dentro del armazón y no le deja espacio. Por lo tanto, se comprime y se muere el tejido. Pueden haber lesiones en los ligamentos y discos que pueden generar inestabilidad. ¿Sí? Se rompen los ligamentos. Y en los discos puede haber que un disco, un tejido, que es el disco blando, sale, protruye por donde no debe y comprime otra estructura. Muy bien, entonces esa es la herniación, compresión. ¿Qué se comprime? El tejido nervioso. Esto genera una hernia de disco. Miren, lo más frecuente de las hernias traumáticas son las cervicales. El disco se sale, comprime la médula y genera daño de médula. Muy bien. Herniación de disco. Acá lo vemos en este esquema, muy bien, de perfil lateral. El síndrome de latigazo, como se ve en esta animación de acá, ¿qué cosa hace? Es un movimiento de aceleración y desaceleración brusco que puede generar a veces inestabilidad, pero felizmente la mayoría de veces no lo hace. No suele ser quirúrgico, felizmente, pero puede haber lesión ligamentaria que suele generar dolor. Causa más frecuente, accidentes de tránsito por frenados bruscos. Creo que la mayoría de personas en el transcurso de su vida va a tener este tipo de incidentes, ¿no? Pero no siempre van a ser graves. Por cierto que el latigazo en inglés se dice whiplash, ¿no? Las lesiones de los huesos vertebrales pueden ser fractura cuando se rompe, que puede ser estable o inestable. Luxación, que puede ser de dos tipos, ya lo dije, listesis, cuando se desalinean los cuerpos vertebrales, o engatillamiento, cuando se sale de su lugar las facetas articulares. Engatillamiento o bloqueo las facetas. Pueden ser de manera directa o indirecta. Miren acá en esta tomografía de tipo sagital lateral, miren cómo el cráneo está separado del complejo C1-C2 vertebral. Luxación occipito, o sea, occipital del cráneo, atloidea. Puede generar inestabilidad y puede ser mortal. Miren cómo el C1 está lejos del diente de la apófisis odontoide C2. Están lejos. Luxación atlantoaxoidea. Puede ser mortal también. Se asocian a veces a problemas reumatológicos. Miren cómo hay luxaciones, listesis. Miren cómo hay también
Listesis asociada a fracturas. Miren cómo la fractura se va hacia atrás y se desplaza y comprime. Se vuelve inestable. Puede haber, miren la faceta articular, cómo están así. Esta es una faceta normal y miren acá cómo la faceta. Esta faceta está por delante, ya no está por arriba y detrás, sino está por delante y abajo. Luxación, o sea, bloqueo facetario. Entonces, hay dos tipos de luxación. Listesis, por desalineación de los cuerpos, y bloqueo facetario o engatillamiento facetario por desarticulación de las facetas articulares. Noten cómo en la incidencia axial se notan dos cuerpos vertebrales, porque es la sombra de este cuerpo sobre este cuerpo. ¿Ven? Y miren cómo en la axial de acá se ve el engatillamiento facetario, que se ven dos facetas superpuestas, ¿no? Y acá también se ve, aquí. El signo de la hamburguesa le dicen, ¿no? Los radiólogos, ¿no? Bueno, en fin, eso es básicamente lo que quería que vean. Si se fractura el atlas C1, así en los arcos se llama fractura de Jefferson. Si se asocia a ruptura de otros ligamentos o a otras vértebras, es inestable. Fractura, ¿qué es simplemente? Fractura del C1, fractura de Jefferson, punto. Si en el C2 pueden haber dos tipos de fracturas. Se rompe la parte que está entre las articulaciones, la pars interarticularis, eso se llama fractura de Hangman o el ahorcado. O se puede fracturar el diente, el triángulo, el apófisis odontoides. Esa es la fractura de odontoides. La mayoría no son quirúrgicas y suelen ser estables. En las subaxiales pueden generarse fracturas, listesis, herniaciones, ¿no? Si se fractura y toma la forma de este pedazo como una gota de lágrima, se llama fractura en teardrop, que en inglés significa gota de lágrima. Nos indica una fractura de alto impacto. En algunos pacientes que usan palas, generalmente se describe en ellos inicialmente, se fractura por movimientos de flexión, extensión continuas. Al hacer el movimiento de tirar lampa, ¿no? De usar la pala, se puede romper la lámina con la apófisis espinosa. Generalmente es más frecuente en C7 porque es la apófisis espinosa más prominente, o sea, la más grande. Entonces se llama la fractura de paleador. ¿Qué cosa es? Una fractura de la apófisis espinosa, generalmente en C7, que a veces se asocia a otro tipo de fractura. Entonces pueden haber fracturas que invaden el canal medular, ¿sí? A nivel dorsal y a nivel lumbar también, ¿no? Miren el tejido nervioso, miren cómo se mete al canal, ¿lo ven? Aquí también se mete al canal. Miren acá, estas son las imágenes sagitales. Miren acá en el axial, ven acá cómo se muestra, ¿no? No se olviden, tanto en resonancia como en tomografía. Anteroposteriores, coronal. Perfil o laterales, sagital. Transverso horizontales, axial. No se olviden de eso. Hay otras formas que simplemente hacen alusión a la imagen que forma, a la imagen que se ve, nada más. Cuando se acuña, se achata, se dice wedge en cuña. Punto, nada más. Cuando se secciona todo de manera horizontal, se llama chance. Sí, es un corte horizontal, fractura de chance. Cuando se hace con minuta en múltiples pedazos, explota, burst se llama. Cuando es un corte ya no horizontal, sino vertical, se llama split o partido. Simplemente hace alusión eso a la forma que se ve en la imagen, nada más. No tiene nada más de especial. Hay una clasificación que se llama O, simplemente para que sepan nada más, no se va a preguntar esto en el examen, solo para que sepan que es una entidad que ha estudiado mucho esto de la clasificación. La inestabilidad, básicamente, es la disfunción para movilidad asociada a dolor, déficit y desplazamiento. Muy bien. De manera académica, en sencillo, dividimos la columna, ya lo dije al inicio, en tres segmentos, ¿sí? Tres líneas, línea anterior, media y posterior. Si se lesionan dos o más líneas, ¿sí? Dos o más lesionadas es una fractura y una lesión inestable. El manejo inicialmente prehospitalario es con movilización, traslado en bloque. Muy bien. Y el manejo supervisado, el manejo intrahospitalario es el ABCDE, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación, déficit y exposición, que ustedes ya lo conocen. Reposo absoluto, si consideran que hay una, siempre movilización en bloque. Si sospechan lesión cervical, póngale un colladín cervical rígido de Filadelfia. Si sospechan lesión dorsal lumbar, hay que solicitarle un corset, hay que pedirle. Eso no siempre va a ser inmediato, pero bueno, al menos hay que tenerlo en cuenta y solicitar.
Si el paciente no micciona, hay que darle ponerle sonda urinaria, ¿no? La anamnesis hay que ver el examen físico, ver el examen neurológico, ver otros órganos. Hay que hacer las neuroimágenes correspondientes. Eso es lo inmediato. En lo inmediato hay que valorar lesiones sobre C7, T7 y sobre todo C5 para ver si hay problemas respiratorios, ver que requiera manejo en cuidados intensivos. Hay que tener cuidado con las escaras o las úlceras por presión, que es lo mismo, por posturas mantenidas. Uso de corsés, si son dorsales o lumbares, si lo requieran. Hay que ver los exámenes correspondientes para clínicos y ver las especialidades que corresponden. Y hay que hidratar al paciente con una vía venosa. Hay que evitar la hipotensión, igual que en el encéfalo. Evitar que la presión baje, porque si baja la presión, no le llega sangre con oxígeno al. Por eso le ponemos una vía periférica. No es aparte de que tiene que estar hidratado y no se choque, hay que considerar de que debe llegarle presión de sangre al tejido nervioso, en este caso la médula. Analgesia, ¿sí? Porque si tiene dolor se va a mover más y se va a inestabilizar más. Y usar AINES o paracetamol. Sí, hay paracetamol endovenoso, no se olviden. No solamente hay vía oral, solamente que no está disponible en todos los lugares. Hay que usar fármacos idealmente en el periodo agudo, o sea, en el fresco, en el periodo agudo, no hay que usar los opioides como el tramadol, porque bajan la presión arterial y nos genera el problema del que ya hablé, ¿no? Pero más adelante sí se puede usar, ¿no? Hay que procurar, no es que nunca se debe usar, pero hay que procurar no usarlo al inicio. Ya si es necesario habrá que usarlo, ¿no? Los gasoprotectores como ranitidina, omeprazol, para evitar la úlcera de Cushing, y usar antieméticos si hay vómitos, ¿no? Recuerden que por la descarga de adrenalina, noradrenalina puede haber vómitos, ¿no? No se olviden de eso. Los corticoides, la evidencia actual no lo sustenta. Su uso es controversial. ¿Controversial a qué? A que en algunos lugares lo usan todavía. Clásicamente se decía la metilprednisolona se usaba antes de las 8 horas, ¿no? Pero bueno, actualmente ya no lo sustenta. Ha cambiado un poco los conceptos antes sí se daba siempre. Pero bueno, es controversial porque en algunos lugares sí lo usan, ¿no? Tratamiento conservador no quirúrgico, reposo absoluto, analgesia, movilización y la ortesis. Cervical, collarín, dorso lumbar, corset. Periodo variable va de 4 hasta 24 semanas de acuerdo al caso. Cuenta en los pacientes dos cosas. Miren, doctores. Una cosa es el componente de estabilidad y otra cosa es el componente de compresión nerviosa. Ahí van a ir dirigidos. No se olviden, dos componentes. Componente de estabilidad y componente de compresión nerviosa. Porque son dos cosas diferentes. Se pueden actuar para ambas en un mismo momento, pero muchas veces van aparte. ¿Muy bien? En la estabilización, básicamente, ¿qué sucede? Es una columna inestable, ¿no? Afectación de las tres columnas, de las tres segmentos de Dennis. ¿Qué se busca acá cuando tratamos? Estabilizar. Reducir luxaciones, reducir fracturas, ¿no? Etcétera, ¿no? Podemos usar implantes para esto. En lesiones inestables. Esto no siempre, salvo que se dañe un daño de una compresión indirecta, esto suele hacerse de tipo electivo. No es urgencia estabilización, salvo que condicione un problema neurológico, que generalmente no es así, ¿no? Y el componente de compresión nerviosa, ese sí es una urgencia, porque acá hay que diferenciar si la lesión es completa o incompleta. El periodo en que esperamos nosotros para actuar generalmente es de 72 horas. Generalmente lo clásico en literatura ustedes van a leer 6 horas, 12, menos de 6 horas, menos de 24 horas. Eso es en el mundo, pero nuestro Perú no es así, pues la realidad, nuestro querido Perú es diferente. Nuestro querido Perú, los pacientes vienen transferidos de otros lados, no hay acceso a los médicos, no hay acceso a hospitales de centro. Entonces, en nuestro Perú, nosotros consideramos un periodo de 72 horas generalmente. Muy bien. Entonces, 72 horas es el punto de corte donde le decimos que si una lesión es incompleta, ya saben ustedes lo que es lesión incompleta, menor a 72 horas, entonces vamos a procurar hacer algún tipo de intervención quirúrgica que sea dirigido a descomprimir. Repito, lesión incompleta menor a 72 horas, indicación de descomprimir.
Si la lesión, por el contrario, es completa y ya van más de 72 horas, ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay diferencia. La cirugía va a ser diferida, electiva. Muy bien. Entonces, la urgencia es lesión rápidamente progresiva a menos de 72 horas. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer ahí? Descomprimir. Entonces, componente de descompresión, componente de acción. Entonces, no se olviden, son dos cosas básicamente distintas. En las vías de abordaje, o sea, por dónde se opera, por delante de la columna, por detrás, o sea, por delante, la parte delante del paciente o la parte de atrás del paciente, generalmente eso en el mundo es muy variado. Pero en nuestro Perú, en nuestro medio, la columna cervical frecuentemente se opera, puede operarse por vía delante o por vía posterior o combinado, lo que se llama la artrodesis 360 grados. En cambio, la columna dorsal y lumbar frecuentemente es por la vía posterior, o sea, con el paciente boca abajo por detrás. Muy bien. En cambio, la cervical puede ser paciente boca arriba o boca abajo, ¿no? Para acceder a la parte anterior y posterior respectivamente, o combinado. Entonces, eso es lo que se ve en nuestro Perú. Cuando hay luxación, la cervical, en las luxaciones en general, pueden reducirse de manera abierta o cerrada. Las abiertas se hacen en sala de operaciones. ¿Por qué se llama abierta? Porque hay que abrir al paciente, ¿no? O sea, hacerle una cirugía. Generalmente la cervical puede ser abierta o cerrada. La cerrada es la no quirúrgica. Se puede hacer dentro de sala de operaciones, pero sin abrir al paciente, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo en sala de operaciones porque de repente el equipo radiográfico para mirar dónde estoy estabilizando, el equipo de repente está en sala de operaciones, pero no necesariamente lo abro al paciente, ni le hago ningún corte ni nada. Por eso, una cosa es dónde se hace y otra cosa es qué se hace. Miren, la reducción cerrada no quirúrgica puede ser dentro o fuera de sala de operaciones. ¿De qué depende esto? De si se cuenta con el equipo de rayos X o fluoroscopio. En cambio, la reducción abierta siempre va a ser en sala de operaciones, porque nadie va en su sano juicio va a abrir al paciente fuera de la sala de operaciones, ¿no? Sería pues una cosa muy... La columna es diferente a otros órganos, no es igual. En algunos casos, en la parte cervical, estoy hablando de la parte cervical del cuello, se puede hacer tracción esquelética progresiva con un halo, clavos craneales, poleas en contrapesas. Mira, se lo coloca unos clavos con un halo unida por un contrapeso con polea a un sobrepeso. Entonces, esto se controla la parte del contrapeso, la parte neurológica y los estudios radiológicos, lo cual requiere un gran despliegue de recursos humanos y de recursos tecnológicos, que son tan exclusivos que hacen que esto no se use mucho en los hospitales del ministerio, ¿no? No es frecuente que se use mucho esto de la tracción esquelética, pero lo describo porque en raras ocasiones se puede llegar a hacer, ¿no? En la parte dorsal lumbar, casi de ley es que la reducción de las luxaciones, ¿no? Suelen ser abiertas dentro de la sala de operaciones. Muy bien, eso es para diferenciar. Hay algunas escalas, pero es importante simplemente para saber que existen, nada más, ¿no? La lesión por proyectil de arma de fuego, generalmente el estudio que se hace es la tomografía. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño no puede verse por resonancia. Recuerden que es un metal extraño, no es el titanio. El titanio sí se puede ver en la resonancia, pero las balas, los proyectiles de arma de fuego o otros, son de otros metales, por lo tanto va a hacer refringencia y no va a permitir que se vea en la resonancia. Por lo tanto, se suele hacer estudio de tomografía generalmente. ¿Cuál es la indicación quirúrgica? Si la lesión es incompleta, o sea, de urgencia estoy hablando, lesión y hay fuga de líquido. Son las únicas indicaciones por las que cirugía es de urgencia, de compresión. Caso contrario a esto, las cirugías son programadas. Muy bien. ¿Qué se suele hacer? Limpieza quirúrgica, descompresión del canal y retiro de esquirlas de hueso o cuerpos extraños solo cuando es accesible. Siempre hay que limpiar las heridas, usar vacuna antitetánica y, mejor dicho, tozoide antitetánico y usar antibiótico terapia. O sea, similar a las fístulas de líquido de cráneo, las fracturas de cráneo, ¿no? Algunos tipos de tratamiento que se hacen, miren, acá hay una fijación cervical posterior. El paciente en decúbito ventral, o sea, boca abajo, asepsia, antisepsia, con anestesia general, pues se usa este equipo que se llama el arco en C. Este equipo es fundamental, es prácticamente imprescindible,
para ver el nivel de la columna, ¿no? Lamentablemente, neurocirugía requiere precisión. La superficie ósea del cráneo y de la columna respectivamente hace que usted tenga que estar exactamente en el punto donde va a operar. Si su lesión está en C3, C4, usted, si se mete a C7D1, entonces está mal. Tiene que demorarse otras 3 horas para poder acceder ahí. Si se demoró 3 horas en acceder a C7D1 y usted descubre que su lesión estaba en C3, C4, pues tienen que ser otras 3 horas para entrar a C3, C4. Entonces, así es, tiene que ser lo más preciso. Por eso es que nos valemos de uso de tecnología. Lamentablemente es así. Si usted, su lesión del cráneo está en el lado derecho del cráneo y usted abrió el lado izquierdo y se demoró 2 horas, pues se demorará volteando al paciente y otras 2 horas en operar el lado derecho, porque lamentablemente usted va a acceder de ahí al lado contralateral. Así es, lamentablemente. Bueno, cierro paréntesis con respecto a eso. Con el paciente bajo anestesia general de cúbito ventral con el uso del arco en C, se hace una incisión en la línea media de piel con el bisturí 21, con el electrocauterio se abre la parte cutáneo muscular, evidenciamos la apófisis espinosa con la lámina a los costados, ¿sí? Se rompe la lámina y yo he hecho, ¿qué cosa? Una laminectomía. ¿Qué habrá abajo? La dura madre. Saqué la lámina con la apófisis espinosa y se liberó la médula con su meninge, con la dura madre. Entonces hice una laminectomía, cirugía de descompresión. Si yo además le pongo tornillos a las masas laterales, como veo acá, tornillos con sus barras, eso es una cirugía de estabilización. Entonces, cirugía de estabilización, fijación con tornillos. Cirugía de descompresión, laminectomía. Muy bien. Luego, suturamos la parte musculocutánea y eso sería el fin de la cirugía. Miren cómo en esta de radiografías de perfil lateral y tomografías, miren, vemos los tornillos sobre las masas laterales con sus barras, ¿sí? Está más alineado, se ha fijado esta columna. También en la parte anterior, ¿no? Mejor dicho, en estas son las imágenes de perfil y sagitales, radiografía y tomografía respectivamente, y miren cómo se ven los tornillos, ¿sí? Colocados. Esta es una imagen axial, miren ustedes, axial o transversa. Vemos el cuerpo vertebral, ¿sí? La masa lateral con sus tornillos. ¿Y qué cosa no vemos acá? ¿Qué debería haber aquí? La lámina. ¿Qué le han hecho a este paciente? Laminectomía. Entonces se ha liberado el canal. En la vértebra abajo sí está la lámina presente. Entonces acá le han hecho la laminectomía. Entonces, fijación para estabilizar, 1. Y laminectomía para descomprimir el tejido nervioso, 2. Hay fijaciones cervicales anteriores, ¿sí? Si el componente es más anterior, operaremos por ahí. Paciente boca arriba, anestesia, intubación, ventilación, asepsia, antisepsia, incisión de piel con bisturí 21, pedido control antes, durante y después con arco en C, como en todas las cirugías de columna. Se abre la parte músculo cutáneo, ¿no? Disecando la parte vascular. Hay que tener cuidado, ¿no? En la parte anterior, con las arterias carótidas, con el esófago y con la vena yugular de la tráquea. Hay que tener cuidado con esas estructuras, porque si se lesionan, el paciente puede morirse en la sala de operaciones. Entonces, seca hasta llegar a la parte prevertebral. Se incide el disco y miren, yo puedo quitar, resecar parte del disco, ¿sí? Del disco vertebral. ¿Por qué? Porque estoy operándolo por adelante. Entonces, saco el disco. ¿Qué estoy haciendo cuando saco el disco? Discoidectomía o disquectomía. Disque viene de disco. Si yo le coloco unos tornillos, ¿no? Acá, unos tornillos y una placa, estoy haciendo una placa de fijación anterior. ¿Dónde estoy colocando la placa? Ya no en las masas laterales como la cirugía anterior, que era por detrás, sino en los cuerpos vertebrales, que es por delante. Muy bien. Yo puedo reemplazar el disco con una prótesis, ¿sí? Prótesis de disco. Puedo romper con un taladro especial, ¿sí? Puedo romper el cuerpo vertebral si está generando compresión y le puedo poner una prótesis de cuerpo vertebral. Cierro la parte musculocutánea y eso es el fin de la cirugía. Miren acá cómo queda en el arco en C durante la cirugía, en esta imagen de perfil lateral derecho, 2 tornillos y su placa cervical. Fijación cervical anterior, vista sagital de perfil izquierdo de tomografía. Tornillos en los cuerpos, su placa. Muy bien, acá está su placa, sus tornillos.
Acá se ha reemplazado el cuerpo vertebral con una canastilla en otro paciente. Muy bien, y acá vemos su placa cervical anterior. Fijación cervical vía anterior. En la parte dorsal lumbar, por ejemplo, tenemos esta cirugía. Miren, paciente, como dijimos, la columna dorsal lumbar lo operamos por detrás, en nuestro medio. Paciente boca abajo, de cúbito ventral, asepsia, antisepsia, con anestesia general, intubado y con ventilador. Uso de arco en centro operatorio, equipo radiográfico, incisión de piel en línea media, ¿sí? Se abre la parte cutáneo muscular, llego a la parte de evidenciar la lámina, ¿sí? Con la apófisis espinosa y la lámina a los costados, vemos las facetas, creamos el acceso. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los tornillos, cirugía de estabilización. Buscamos el acceso y colocamos aquí, donde estoy mostrando, esto que está aquí es un tornillo. ¿Dónde van los tornillos? Desde atrás dirigidos hacia los pedículos. Como va hacia los pedículos, o sea, a través de los pedículos, que ya les dije cuáles son los pedículos, fijación transpedicular, fijación pedicular. Miren, desde atrás viene el tornillo y pasa a través del pedículo. Es una imagen del paciente costado, perfil lateral izquierdo. Cómo se ve el tornillo y este es el cuerpo vertebral, a través de los pedículos. Acá hay otra vértebra con su pedículo, ¿ven? Sacamos la apófisis espinosa, rompemos la lámina y le hacemos laminectomía. Esta es cirugía de descompresión. Laminectomía, miren cómo queda evidenciada y expandida la dura madre con la médula. Laminectomía descompresiva. Completamos con las barras para los tornillos, su hueso de injerto en los costados para que suelde mejor, ¿no? A una mejor artrodesis. Podemos dejarle un dren, a veces se le deja dren, y se cierra la parte musculocutáneo y esa es la cirugía. Le hice cirugía en esta imagen axial, colocación de tornillo a través del pedículo, cirugía de estabilización, y ¿qué cosa no hay acá? La lámina, cirugía de descompresión, laminectomía le hice. Ya está. El pronóstico es en los pacientes con lesión neurológica completa, después de 24 horas con lesión completa, ojo, completa, solo 1 a 3% de los pacientes recuperan. Después de 72 horas, menos de 1% de pacientes mejoran. ¿Cuánto es menos de 1, doctores? 0. Esa es la probabilidad que tiene el paciente. Pacientes con lesión incompleta, el pronóstico es variable, depende del nivel. Más posibilidad de mejoría hay si se interviene antes de las 72 horas. Si es después de 72 horas, ya no es urgencia, ¿sí? Pero entonces, incompleta, menos de 72 horas es la urgencia. El seguimiento se hace en controles periódicos hasta en 6 meses. Hay que fomentar el apoyo familiar. Hay que hacer evaluaciones multidisciplinarias por psiquiatría, psicología, medicina, rehabilitación, urología, nutrición, cirugía plástica respectivamente, y todos trabajar multidisciplinariamente en equipo para buscar lo mejor para el paciente, que a pesar de las secuelas debe tener nuestro mejor esfuerzo, porque al final de cuentas es nuestro motor y motivo. Y eso es todo con respecto a la teoría. Gracias. Nos quedan 10 minutos, vamos a pasar a los casos clínicos y de ahí, si gustan, vamos a ver las preguntas rápidamente. Muy bien. Tenemos un paciente que hace 18 horas, 18, o sea, antes de 72 horas, tiene un traumatismo en la columna por torsión porque estaba haciendo skateboard, ¿no? Con patinaje en una rampa y presenta una caída con ese traumatismo en la región cervical. Cursa con debilidad y dolor en 4 extremidades. ¿Se escucha, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Pierde control de esfínter urinario y dolor cervical intenso. Se le pone collarín cervical rígido Filadelfia, no se olviden, rígido, tiene funciones vitales estables, ¿no? Está álgido, o sea, con dolor, hay una ventilación espontánea con politirajes, o sea, estamos viendo que hay un problema respiratorio en un paciente que tiene lesión cervical. Sospecharemos que hay algún tipo de lesión en esa área, por donde está cerca el control del diafragma. Hay cuadriparesia, debilidad. O sea, como hay debilidad, parece debilidad, quiere decir que si bien está débil, todavía hay un poco de función, de 2 en 5. Entonces, asimismo hay hipoestesia, un nivel sensitivo desde C4 para abajo. No control de esfínteres urinarios y la maniobra de Dandy positivo cervical, la percusión, o sea, hay inestabilidad, se sospecha inestabilidad, y una contractura cervical. Entonces, cuadriparesia antes de 72 horas en el contexto de un traumatismo vertebral, lesión
incompleta. O sea, todavía estoy a tiempo. Se le hidrata, se le pone vía venosa para evitar la hipotensión, sonda de Foley, AINES, ¿no? Analgesia, omeprazol, se hacen radiografías y se descartan lesiones de otros órganos, ¿no? Y se piden los exámenes de neuroimagen respectivos. Pasa a UCI porque tiene problema de ventilación y pasa a ventilación mecánica por insuficiencia. Se hace exámenes de otros órganos y para estar normales. Muy bien. Por lo tanto, le dan de altas especialidades y ya queda a cargo de nosotros. Miren cómo se le hace acá una evaluación y van a notar, miremos una razón, no sabemos qué nivel es. Ubicamos la vértebra diferente, triángulo, C2, C3, C4, C5, C6. Muy bien. Entonces, este cuerpo vertebral está, la punta no coincide con esta punta. Hay una listesis. Las facetas articulares de arriba están en una forma característica. Esta está diferente, está adelante, se ha engatillado. Engatillamiento facetario. Luxación por listesis, luxación por engatillamiento facetario. Tomografía, encontramos nosotros una ruptura de la faceta articular y acá una ruptura también de la masa lateral. Fractura de vértebra. Muy bien, y vemos también qué cosa, aquí el engatillamiento facetario. Asimismo, indirectamente vemos que el canal espinal está estenótico, es una vista sagital lateral izquierdo. Vemos la sombra de dos cuerpos vertebrales, es la listesis. En el 3D también podemos ver, ¿no?, la lesión, ¿no? Resonancia magnética. ¿Por qué le pido resonancia sí o sí? Lo académico es que se pida todo, eso es lo académico. Pero miren, ¿tenía déficit neurológico? Sí. Déficit neurológico es el tejido nervioso. El tejido nervioso es un tejido blando. ¿Y con qué veo mejor el tejido blando en la neuroimagen en columna? Con la resonancia. Listesis de los cuerpos vertebrales. Veo un disco que está protruido hacia atrás, comprimiendo. Miren el disco. Hay una hernia de disco. La médula, hay una señal hiperdensa. Lesión de médula, mielopatía, ¿no? Vemos una ocupación de la médula. Entonces, hay un componente de compresión nerviosa y hay un componente de inestabilidad por la listesis y la luxación y la fractura. Traumatismo vértebro-medular hacia la escala, no se olviden. Hay inestabilidad por luxofractura, luxación y fractura, y hay síndrome, componente de compresión medular por la estenosis y la contusión, ¿no? O sea, la contusión es esta hiperdensidad, ¿no? Se indica cirugía de urgencia, descompresión, laminectomía compresión, se prepara para sala, porque esto a veces demora. Ojo que la cirugía de nosotros, primero, demora en prepararse, porque requiere muchos requisitos y despliegue, y segundo, que las cirugías son largas. Yo les muestro los resúmenes de la cirugía, ojo, porque las cirugías en verdad duran muchísimo tiempo. Se le hace una laminectomía y miren, en el control tomográfico después de la cirugía, ¿qué cosa no hay acá? La lámina, laminectomía le han hecho, el canal se ha expandido. Muy bien. En la segunda evolución, miren, después de la laminectomía, hay una cuadriparesia que ya no está en 2 en 5, sino 4 en 5. Entonces ha mejorado. 4 es más que 2, entonces mejoró el paciente. Sí mejoró la parte de la compresión. Ya operamos la parte de la compresión, ahora tenemos que estabilizar. ¿Por qué no lo estabilizamos antes? Teníamos los implantes. Los implantes no se cuentan en los hospitales usualmente. Hay que solicitarlo por paciente y esto a veces demora de acuerdo a los seguros y los trámites internos. Bueno, se indica una segunda cirugía en la columna, ¿no? Se prepara para sala y básicamente similar, ¿no? Asepsia, antisepsia, anestesia general, etcétera. Se hace con el control del fluoroscopio del arco en C, incisión de piel bisturí 21, se abre la parte con el monopolar, cutáneo muscular. Se evidencia la lámina, miren, se hace una laminectomía. Esta cirugía incluye las dos cosas. La lámina es un resumen de los dos componentes. Laminectomía que se descomprimió y acá se colocan los tornillos para estabilizar. Entonces, cirugía de descompresión, laminectomía, cirugía de estabilización, fijación vertebral posterior. Se cierra la parte del músculo cutáneo y eso es toda la cirugía. Vemos cómo están los cambios de la laminectomía y de la descompresión.
y los cambios de los tornillos de la estabilización. Paciente de 14 días de UCI, pasa a pabellón, herido operatorio en buen estado, ventilación espontánea, cuadriparesia 4 en 5, bueno, pero al menos mejoró. Hay una hipoestesia, mejora control de esfínteres, aunque sigue con sonda Foley, está en reeducación vesical, recibe terapia física rehabilitación y tras varios días sale de alta. Muy bien. Segundo caso, paciente varón de 21 años, no comorbilidades, viene por emergencia, transferido de Pucallpa. Esta es una realidad muy frecuente en nuestro querido Perú. Sufre hace 7 días traumatismo en columna dorsolumbar por caer sobre pies de varios metros de altura. Entonces, ese es el ejemplo que les decía. Si cae de arriba hacia abajo sobre los pies, ¿qué mecanismo más frecuente es? Compresión. 7 días, o sea, más de 72 horas. Presenta dolor, debilidad en extremidades inferiores, ¿no? Falta de control de esfínteres, ¿no? Al examen físico, funciones vitales estables, está muy álgido, ventilación espontánea y hay paraplegia. Plegia es daño total, cero fuerza. Hay anestesia, cero sensibilidad. ¿De dónde? De 12 para abajo. Eso nos permite más o menos ubicar el nivel. No controla esfínter urinario, la maniobra de Dandy positivo. Puede haber una inestabilidad. Muy bien. Paraplegia. Entonces, ¿qué lesión es esta? Completa. ¿Cuánto tiempo va? Más de 72 horas. ¿Es emergencia? No. Se deja en reposo absoluto, se le pone vía venosa periférica, sonda Foley, analgesia, antiulceroso gástrico, se indica resonancia, tomografía. En los exámenes paraclínicos adicionales a otros órganos se encuentran normales. Y miren, en la tomografía de la columna encontramos, miren, vemos una dorsolumbar. Evidenciamos como truco, ya sabemos nuestro truco que hemos acuñado. En la mayoría de humanos se ve que la S1, la sacra 1, es como un triángulo invertido, como una especie de trapecio, ¿no? Contamos para atrás, L5, L4, L3, L2, L1. Miren, se ve una fractura, ¿no? En gota de lágrima, hay un corte, ¿no? Mecanismo de chance, ¿sí? Un corte horizontal, y encima vemos que el canal espinal está torsionado, estenótico, y hay una porción de hueso metido en el canal. Esta es una imagen perfil sagital izquierdo. En el axial transversa vemos el cuerpo vertebral roto, como hemos visto en uno de sus cortes, ¿no? Y el componente de hueso metido en el canal espinal central. Está roto, ¿sí? Está roto la lámina, la apófisis transversa. Las 3 líneas de Dennis lesionada, anterior, media y posterior, ¿sí? Hay que recordar un paréntesis, en el anterior paciente también estaban lesionadas las 3 columnas de Dennis, anterior, media y también posterior. Columna inestable, 2 o más líneas de Dennis lesionadas, columna inestable. Entonces, en la resonancia, disrupción total, estenosis de la médula, el canal ocupado por esta estructura, ¿no? Entonces, diagnóstico, componente de inestabilidad, porque miren cómo está fracturado, inestable, está listezado, fracturado. Componente de compresión, ¿sí? Está ocupado por resonancia, vemos la médula ocupada, ¿no? Comprimida. Se indica cirugía de manera electiva con implantes, fijación vertebral, decúbito ventral, uso de arco en C, incisión de piel, ¿no? Bisturí 21, cutáneo muscular con electrobisturí o monopolar. Se prepara el acceso atrás de los pedículos, ¿sí? Se colocan los tornillos que van dirigidos a los pedículos, cirugía de estabilización. Se rompe la apófisis espinosa con la lámina, laminectomía, cirugía de descompresión. Se colocan las barras, injerto óseo, dren, cierra la parte musculocutáneo y se termina la cirugía. Muy bien, por supuesto, ese es el resumen, ahí hay como 6 horas. En la tomografía control sagital, miren cómo se ve los tornillos transpediculares. En la axial también se ve en esta tomografía los tornillos, cirugía de estabilización, y no hay lámina acá. ¿Qué le hicieron? Laminectomía, cirugía de descompresión. Pasa recuperación, buena evolución de herida operatoria y clínica. Si bien hay nivel sensitivo, el nivel sensitivo se mantiene al mismo punto, o sea, en D12, no hay mejoría de la fuerza. ¿Por qué? Porque es una lesión completa. Esos pacientes no suelen mejorar. Lo único que se ha hecho acá, que le ha servido, es la estabilización.
terapia física rehabilitación para manejo del tono y otros, y sale de alta hospitalaria para su control ambulatorio. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, doc. Bueno, sé que son temas largos, son áridos, pero espero que hayan podido ver un poco de qué es lo que hacemos en la especialidad y haber sido lo más didáctico posible para que se pueda entender. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna...? Bueno, espero que haya sido provechoso para ustedes. De todas maneras, agradezco de nuevo la oportunidad al doctor Johanny Delgado, al doctor Fernando Herrera, Departamento de Cirugía, y en general a toda la Universidad San Martín de Porres, que como ya dije es mi alma mater, de poder haber tenido la chance de compartir estas ponencias y actividades académicas con ustedes, ¿no? Y les agradezco por su atención. Espero que haya sido provechoso. Esto ha sido básicamente para mostrar un poco de lo que hacemos, porque la neurocirugía no tiene por qué ser algo tabú, ¿no? Es importante que idealmente los alumnos de salud sepan, de medicina especialmente, sepan por qué se hace y por qué se hace, ¿no? Eso es lo importante, el mensaje que quiero que se lleven. Y bueno, cualquier cosa, estamos a disposición. Agradezco bastante, doctor Delgado, y bueno, ya será hasta otra oportunidad conmigo. Doctor Barreto, muchas gracias a usted por apoyarnos en la actualización de la especialidad para los alumnos y muy buena charla. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor. Les agradezco a todos. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.